Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy voy a responder a una pregunta que se me ha planteado en el foro de Quora.com. Tiene que ver con determinantes. Voy a leerla. Si el determinante de una matriz solo nos dice si es invertible, según sea o no igual a 0, ¿por qué en vez de ser un número no es un valor booleano? ¿Qué quiere decir que tenga un determinante muy grande o muy pequeño, o negativo o positivo? Bien, vamos por partes. Lo primero, la afirmación que hace la pregunta de que solo nos dice que una matriz es invertible, un determinante, es falsa. Un determinante se puede usar para muchas más cosas que para averiguar el carácter regular o no de una determinada matriz cuadrada. Se puede usar para cuestiones geométricas, para cuestiones estadísticas, para cuestiones analíticas, se puede usar para muchas cosas. Básicamente es un esquema de cálculo que permite de una tacada resolver problemas de estas áreas que he comentado. Voy a dar un ejemplo. Consideremos el plano euclídeo, R2, ¿vale? Y ahora un paralelogramo que lo voy a dibujar de una manera particular para poder hacer el cálculo sencillamente. Bien, un vértice del paralelogramo va a estar en el origen. Luego va a tener un lado que acabará en otro punto que voy a llamar AB. Ese punto será P. Y luego el otro lado va a acabar en otro punto Q que voy a llamar CD. Bien, con esto puedo formar un paralelogramo, más o menos, ¿de acuerdo? Voy a quitar esto, eso es. Voy a hacer un poquito mejor. ¿Lo veis? Este punto lo voy a llamar, por ejemplo, R. Aunque de momento, pues no me interesa. Si yo quisiera averiguar el área de este paralelogramo, ¿veis? Es algo claro, un concepto sencillo. Bastaría con calcular el valor absoluto del determinante formado por los vectores A, B y C, D, que en este caso, como veis, he puesto en columna. Es decir, A por D menos B por C. Bueno, voy a probar que eso es así. Y ya tenemos una aplicación del determinante donde, obviamente, la idea de valor booleano, como se nos plantea en la pregunta, no tiene sentido, porque aquí lo que queremos es un número. Bien, hay que señalar que esto es el valor absoluto, porque el determinante, como veréis, nos da el área, pero el área sin nada, el área con un signo. Bueno, ¿qué es lo que hago para encontrar la solución? Bien, lo primero que planteo aquí es, por ejemplo, imaginar que esto es un determinado vector U y esto es un determinado vector V, que como veis coincide con A, B y C, D en sus componentes, porque la diferencia entre P y el origen es precisamente AB y la diferencia entre Q y el origen es precisamente CD. Ya lo he elegido así con idea de no complicar demasiado el cálculo. Bueno, como digo, aquí el área, desde el punto de vista de la geometría, pues sería base por altura, ¿no? Es decir, sería el módulo de U por una altura H. Una altura, en este caso, dibujada perpendicularmente a la base que estoy considerando que es la determinada por la línea del vector U, ¿vale? Bien, esta altura H, a su vez, se puede sacar con cierta sencillez. Esa longitud, ya que a este ángulo, por ejemplo, le llamo alfa, y aquí, si hiciera el seno de alfa, tendría que ser H partido el módulo de V, ¿vale? Es decir, cateto opuesto, longitud de cateto opuesto, partido longitud de hipotenusa. Despejando de aquí H, vemos fácilmente que esto sería U por V por el seno de alfa. ¿Vale? Bien. Eso, si os dais cuenta, os tiene que recordar
el producto vectorial de los vectores u y v, siempre y cuando que estuviéramos en R3, pero cuidado, no estamos en R3, estamos en R2, ¿vale? Bien. Ahora, os tiene que recordar, repito, pero no lo es. Ahora lo que voy a considerar es otro ángulo. Por ejemplo, voy a formar este segmento que formaría 90 grados en relación a la base U y le voy a llamar a este otro ángulo beta, ¿vale? Eso es importante. Os dais cuenta entonces, claro, que alfa más beta son 90 grados o pi medios en radianes y por lo tanto el seno de uno es el coseno de otro y viceversa, ¿vale? Así que esto lo podría escribir igualmente como U por V por el coseno de beta. ¿Entendéis la idea? Eso no es difícil, sencillamente he formado este ángulo que tengo aquí. Muy bien, ahora voy a trasladar el vector, o mejor dicho, voy a rotar el vector UV 90 grados, conservando su módulo. Lo voy a llevar aquí. Eso he dicho que no voy a alterar su módulo. ¿Cómo hago eso? Eso es muy fácil. Cojo esta matriz, esta en concreto, y la aplico al vector U, a sus componentes. Esto me daría menos BA. Esta es una matriz de rotación de 90 grados, ¿vale? Ya hablaremos en su momento de cómo se hacen, pero ahora no me interesa directamente. Hacemos fila por columna, menos B, y fila por columna A. Queda entonces el vector menos BA, que voy a poner aquí. ¿Lo veis? Bien, lo que está claro es que como el módulo es el mismo, ¿os dais cuenta? El módulo del vector rotado, voy a llamarle W, es exactamente igual, pues lo puedo colocar aquí, ¿vale? Y esto, en lugar de ser así, lo puedo poner como el vector U o el vector W en módulo por el vector V y por el coseno del ángulo. Eso es entonces el producto escalar, que sí que se puede plantear en R2, evidentemente, ¿vale? El producto escalar de W y de V, pero claro, eso a nivel de cálculo, ¿lo veis? A nivel de cálculo, no solamente por la forma en que está escrito aquí, sino a nivel de componentes, sabéis que son las componentes del vector W menos BA, las componentes del vector V, CD, y haciendo este cálculo, menos B por C más A por D. ¿Lo veis? Primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente. Pero claro, eso, AD menos BC, es justamente el valor del determinante. ¿Lo veis? Yo lo que he calculado al hacer esto, el valor absoluto del determinante es el área, pero eso que acaba de salir ahí es el valor del determinante. Como digo, al hacer eso, he sacado que el área de este paralelogramo sin nada es el valor del determinante en concreto, formado por AB y CD. Y el área, en general, sin signo, es el valor absoluto, lo que en geometría elemental entendemos por área del paralelogramo. ¿Lo veis? Bien, aquí tenéis entonces una aplicación del determinante puramente geométrica en cuanto a cálculo, y da un determinado número. Evidentemente aquí el plantear que diera 0 o 1 no tendría sentido, no tendríamos una medida de una determinada área, ¿vale? Bien, eso responde a parte de la pregunta, pero había más.
se nos decía, ¿qué quiere decir que tengo un determinante muy grande, muy pequeño, o negativo o positivo? Bueno, lo de negativo y positivo tiene que ver con el área asignada y tiene que ver con el sentido de disposición del producto de un vector respecto al otro a la hora de hacer cálculos, ¿vale? Por si entendemos como primer vector u y v, el giro que hacemos de u a v es antihorario y entonces el signo que se le da es más. Pero si lo hacemos como de v a u es horario y entonces el signo se le da menos, ¿vale? Bueno, que sea muy grande o muy pequeño, pues en este caso concreto lo podemos ver también. Significaría o que el área es muy grande o que el área es muy pequeña, pero en este contexto. En otro contexto podría significar otras muchas cosas, pero siempre daría información. ¿De acuerdo?